Una noticia, yo la comenté, pero no se le ha dado demasiada trascendencia, pero me parece que es bastante importante, que tiene que ver con la situación que se está dando en torno a Irán y el Golfo Pérsico, donde sabemos que la situación sigue tensa, pese a que hay señales, por un lado, de distensión y por otro lado, señales de que aumenta la tensión. No está claro el panorama. Sabemos que Washington incrementó su despliegue aéreo y naval en la zona, llegó un segundo portaaviones, y distintas fuentes hablan de una ventana operativa inminente en la acción militar de Teherán. ¿Qué significa esto? Es que si no actúan de una buena vez se les pasa el tiempo, no pueden estar eternamente en esta posición. Esto los perjudica. Pero bueno, sin embargo, a pesar de todo lo que se venía diciendo, hace ya varias semanas que venimos con la ventana inminente que se cierra, que se cierra, que se cierra, y la cosa no avanza, las operaciones no se ejecutan. Según los datos que se pueden observar, que son públicos, 2 aeronaves patrullas antisubmarinas, 2 P-8A, de la Armada de los Estados Unidos, realizaron misiones sobre el estrecho de Hormuz y sobre el Golfo de Omán. Estos vuelos no son rutinarios en términos políticos, funcionan en realidad operando con drones MQ-4 Triton y MQ-9 Reaper, y tienen una función muy específica, que es la de monitoreo marítimo. En escenarios de crisis se suelen usar este tipo de lo que se conoce como ISR, inteligencia, vigilancia vigilancia y reconocimiento en inglés, y permite la identificación y clasificación de blancos, coordinación de plataformas navales, aéreas, preparación de corredores de ataque con misiles de precisión y seguimiento del tráfico militar de la potencia o del país o del enemigo, básicamente. En este caso, el tráfico militar iraní. Es decir, si se despliegan estos drones, no es cualquier cosa. Son drones que cuestan cientos de millones de dólares, ¿no? En paralelo, Estados Unidos, como decíamos, siguió avanzando con concentrar el poder naval. Al grupo del Gerald Ford se le ha agregado otro portaaviones y hasta se habla del George Bush en el Atlántico con posible proyección europea. En total, la masa de aviones disponibles, porque no todo es lo que es nominal, los portaaviones llevan distintos tipos de naves con distintas funciones, podríamos decir, ¿no? Pero lo que masivamente se espera son 150 aviones entre F-18 y F-35C, que son los embarcados, y los Growler EA-18G, que estos aviones no son aviones de combate, son de combate electrónico en realidad. Su función es precisamente la guerra electrónica. En este contexto de la concentración de fuerzas, apareció algo que nadie estaba hablando, que es China. Muchos decíamos, bueno, Irán es una pieza importante para China y para Rusia, y todo el mundo miraba a Moscú para ver cuáles son los movimientos militares que iba a hacer Moscú, pero Moscú está en guerra en Ucrania y tampoco le sobran los recursos para andar atendiendo frentes y frentes, ¿no? Para algo tiene un amigo asiático, y ese amigo está en Beijing. Y Beijing parece que ha decidido participar. Esto no es nuevo, desde el 2016 China viene regularmente participando en ejercicios militares con Irán y con Rusia en el mar de Omán y en el mar Índico. Estos ejercicios se los conoce como Security Belt o Cinturón de Seguridad Marina y incluyen destructores tipo 052D, fragatas tipo 054A, buques logísticos, y en algunas ocasiones participan buques de inteligencia electrónica. No es que sea importante esto en términos de relevancia de poder de fuego chino, es decir, los chinos no están llevando una armada para competir en poder de fuego con Estados Unidos. Obviamente los portaaviones con sus escoltas tienen un mayor de fuego, un poder de fuego mucho mayor que el que puedan tener. Ojo, no, China tiene otras capacidades, inclusive marítimas, pero que no las está desplegando en este momento. Lo específico y lo interesante del tema es que los buques que se están señalando que están hoy en la región, chinos,
son buques específicos de inteligencia de señales. Se lo conoce como SIGINT. Particularmente son los del tipo 815 y 815A de la clase Dong Diao. Estos buques están diseñados para intercepción de comunicaciones, monitorear emisiones de radar, mapear firmas electrónicas y seguir movimientos navales y aéreos. Cuando operan en zonas de alta tensión, la función no es de combate directo, sino de obtención de datos. En un escenario como el Golfo de Omán, Estados Unidos radares embarcados, sistemas AWACS, la información electrónica en tiempo real que puede modificar la capacidad de defensa iraní. La realidad hoy en día, y después lo vamos a hablar con lo que pensaba decir cuando terminemos la charla, y que tiene que ver con la posición entre naif e hipócrita de muchos sectores progresistas locales, la defensa real de un país no es solo haciendo alguna declaración intelectual, sino en realidad con acciones en concreto, y China las está enviando. Está, por un lado, mejorando con esto la capacidad de detección de los equipos iraníes y permite además ajustes en sistema antimisiles o guerra electrónica. Esto es importante porque en la guerra moderna esa información es clave y fundamental. ¿Cuál es la gran ventaja que suele tener Estados Unidos sobre sus rivales? Precisamente estas capacidades. Precisamente Estados Unidos basa su gran desarrollo es esto. Por ejemplo, la red Starlink funciona mejorando estas capacidades y le da ventaja de planificación, porque se puede ver constantemente el desarrollo del terreno, los movimientos del enemigo, coordinar los movimientos propios. Entonces esto multiplica las capacidades reales que tiene cada uno de cada una de las fuerzas. Irán, esa fue una de las grandes falencias que tuvo en el enfrentamiento de los 12 días con Israel. De hecho, fueron sorprendidos. Se habla mucho de que, bueno, entraron los aviones israelíes en realidad por un corredor que se habría abierto en Azerbaiyán para que pasen ellos, y que esto habría sorprendido las limitadas capacidades que tenía Irán, quien además confió mucho en sus equipos, que en los papeles tenían las mismas prestaciones que los rusos. Pero la realidad es que, bueno, cuando tuvieron que desempeñarse, se mostraron que son notablemente inferiores y que necesitan todavía un periodo de aprendizaje y desarrollo. Es un buen intento, pero en algunas cosas Irán ha sido una verdadera potencia, como es en el caso de drones y misiles, no así en los sistemas antimisiles. Eso es lo que tiene que ver con su defensa aérea, que ahora ha trabajado en reforzar con sistemas HQ-9 chinos que han llegado, se habla de sistemas S-300 y S-400 rusos. Vamos a ver, en definitiva, si se produce el enfrentamiento, qué de todas estas versiones son ciertas, ¿no? Pero la realidad parecería es que ahora China ofrece algo que ni siquiera Rusia tenía tantas condiciones de ofrecer, o tenía, pero también las tiene sus capacidades un poco concentradas en Ucrania, y no solo en Ucrania, el problema que también vamos a mencionar en el Báltico. Y China es quien se está haciendo cargo de esta región y ofrece sus capacidades básicamente de vigilancia, de detección, sus capacidades electrónicas, que China tiene y muy desarrolladas. Y esto, si se le brinda a Irán, ayuda a las capacidades defensivas de Irán, que es donde, como vuelvo a insistir con este concepto, donde Irán mostró sus principales falencias. China no tiene base militar en Irán, esto es interesante de recordarlo, tiene una sola base militar en Djibouti, pero su presencia naval en el Índico básicamente se ha vuelto sistémica. Están siempre presentes ahora. China es el principal comprador de petróleo iraní bajo esquemas indirectos y además compra en general mucho petróleo de la zona de Medio Oriente, por lo cual el interés chino es manifiesto. Tiene un interés más que directo, podríamos decir, en Medio Oriente, y hasta ahora siempre veíamos el tablero con las acciones de Estados Unidos y de Rusia, obviamente algo de los países europeos y los países de la región, ¿no? Pero pocas veces se pone en esta ecuación China, que parece que se ha decidido por primera vez, como hace todo China, sin hacer muchas olas, a jugar en este juego. China además tiene un acuerdo
estratégico por 25 años con Teherán y necesita estabilizar el estrecho de Hormuz, dado que parte de su seguridad energética tiene que ver con el pasaje de petróleo de ahí. No quiere decir que si se cierre el estrecho de Hormuz, China no va a tener combustible, pero sí, después de un tiempo, si permanece cerrado, va a empezar a encarecerse los procesos y China no tiene muchas ganas de que esto suceda. Hay también una versión dando vuelta de 17 aviones superpesados chinos y 20 que se utilizan para el transporte de elementos estratégicos, normalmente en teatros de operaciones militares, y habrían llegado 16, entre 16 y 19 distintas versiones de estos aviones a Teherán, y no se sabe exactamente qué es lo que han transportado, pero semejante despliegue hace intuir que algo importante ha hecho China en esto. Y acá es donde entonces nos encontramos con dos cosas. El despliegue naval chino que ofrece estas comunicaciones, es decir, lo que les impide a Estados Unidos y a Israel es la sorpresa. Las capacidades chinas vienen a complementar las capacidades que ya tenía Irán y probablemente algo que también ofrezca Rusia en este sentido. Y esto comienza a darle ojos a Irán, cosa que hasta ahora no tenía. No les están ofreciendo a los iraníes armas directamente, o por lo menos que sepamos, tal vez sistemas antiaéreos, pero por lo menos no le estarían ofreciendo armas y menos tropas ofensivas, sino más bien lo que le están dando son mayores capacidades defensivas. La capacidad ofensiva Irán la tiene. Su sistema de misiles y drones es impecable, como habíamos dicho. Las deficiencias estaban en sus capacidades defensivas. Bueno, esto es lo que se está tratando de apuntalar. Desde la lógica estratégica, entonces, la presencia naval china introdujo una capa de vigilancia adicional sobre las fuerzas de Estados Unidos y esto eleva el riesgo político de cualquier ataque masivo. Es decir, la simetría informativa que había entre Estados Unidos, Israel e Irán se reduce sustancialmente por la presencia de Beijing. Parece que Beijing, con esto, está dando señales de que no va a estar pasivamente aceptando un reequilibrio regional y que piensa actuar en consecuencia defendiendo sus propios intereses. No se trata, como decíamos, de una intervención directa en combate, sino de un control del flujo de informaciones, que es clave en toda guerra moderna. Moscú, de alguna manera, también tiene intereses en esto y también ha hecho cooperaciones técnico-militares conocidas con Teherán, y ha trabajado en la coordinación estratégica. Hoy no hay indicios firmes de otro tipo de participación que esté haciendo, pero desde la lógica rusa, cualquier dispersión de recursos estadounidenses en Medio Oriente sirve porque reduce presión en otros frentes. Es decir, que Estados Unidos movilice recursos para atender Medio Oriente significa que distrae recursos de Ucrania, distrae recursos del Báltico, distrae recursos de Europa Oriental y también para China, ¿no? Que va a tener que distraer recursos de lo que es el mar de China. Porque en definitiva las capacidades de Estados Unidos, pese a la propaganda que dice lo contrario, son finitas. No son imposibles de ver el horizonte y ya lo estamos viendo. El Golfo Pérsico entonces dejó por primera vez en mucho tiempo, dejó de ser un espacio de presión unilateral de Estados Unidos. No porque China vaya a disparar para que vaya a tener poder de fuego, pero sino porque tiene capacidad de observar, registrar y eventualmente compartir información valiosa. Y esto vale en la guerra moderna más que muchos combates que pueden ser ganados simplemente por esta disponibilidad. Paralelamente hay tensiones en otro lugar. La OTAN ha decidido, se ha hecho una conferencia en Múnich y ha reforzado la idea que se viene barajando de un posible bloqueo marítimo contra Rusia en el Báltico y en el Ártico. El embajador ruso en Noruega, Nikolai Korchunov, acusó a la OTAN de poner la región del Báltico y del Ártico en modo de alerta, con ejercicios y misiones restringiendo la navegación y preparando un bloqueo parcial o total. En paralelo, entonces, apareció una discusión en Europa. El Reino Unido y los países bálticos están discutiendo sobre la incautación o interdicción de petroleros
vinculados a Rusia, los que Occidente denomina como la flota en las sombras, Shadow Fleet. La nota de Korchunov fue publicada por medios rusos, entre ellos RIA Novosti. Bloomberg también publicó que el ministro de Defensa John Healey habló con sus pares nórdicos y bálticos para incautar petroleros vinculados a Rusia. La idea de la interdicción, entonces, de la flota fantasma rusa es algo que viene escalando en los medios europeos. El medio The Guardian también habló de esto como una línea política operativa sobre la que se está trabajando. Esto todavía no puede ser considerado un bloqueo naval, pero en realidad es un ensayo de coacción marítima por una vía gris, podríamos decir, ¿no? Es una guía, es un área no totalmente definida. Se habla de banderas dudosas, que si cambiaron la bandera, que si pertenece a esa nacionalidad, si no, de seguros, de puertos, de inspecciones, del estado de los buques, incautaciones selectivas. Básicamente, si eso sigue escalando, el Báltico se va a volver, ya se ha vuelto, un punto de fricción constante. El Báltico es una zona vital para Rusia, es la salida al mar por San Petersburgo, para que tengan una idea, y donde se encuentra Kaliningrado también. O sea, es clave para el norte de Rusia, pues es un flanco vital para Rusia. La interdicción y la incautación de buques vinculados al comercio petrolero, ya no lo podemos considerar esto como un episodio así al pasar, sino básicamente se empieza a tomar como una práctica repetible. En las últimas semanas hubo varios casos. Francia, ¿se acuerdan? Fue el que desvió a su puerto. Marsella, un petrolero sospechoso de integrar precisamente la flota en las sombras, con la excusa de una inspección o una investigación. Por eso hablamos de zonas grises. No es que te lo confisco, te lo hundo. Lo llevo porque necesito investigar que esté todo bien. Entonces, ese tipo de acciones básicamente empiezan a reflejar un salto de las sanciones en papel a la acción física. Y esto es más que peligroso. El Reino Unido y los países bálticos van en este sentido. Hablábamos recientemente de que había dicho el ministro de Defensa Healey, hablando de cómo hacer para incautar petroleros rusos. Es una cuestión que empieza a verse, se está conversando cada vez más abiertamente de una mecánica operativa ilegal para coordinar las acciones contra Rusia. Esto de alguna manera había tenido una señal de inicio ¿se acuerdan del buque La Marinera que salió de Venezuela y que fue detenido cerca de Islandia? Moscú en su momento, pese a decir que el barco en realidad no era ruso, lo calificó como una violación del derecho marítimo y como un acto de piratería. Y esto empieza a mostrar que se está instalando un clima complicado y que una vez instalado está mostrando también que se repite ese clima. Dinamarca acaba de hacer público que registró 292 tránsitos durante el 2025 por sus estrechos de petroleros de los buques que la Unión Europea ha considerado que están en una lista negra. Yo recuerdo esto como al pasar, ¿no? Esto es absolutamente legal. La lista negra y las sanciones son absolutamente ilegales porque las ha tomado en forma unilateral Estados Unidos con la Unión Europea. No son sanciones de las Naciones Unidas, por lo tanto no tienen ningún valor. Y también de alguna manera vemos realmente la importancia que hoy tienen las Naciones Unidas. Simplemente se hacen las cosas a espaldas de las Naciones Unidas y a nadie le importa demasiado. Y la legitimidad se da exclusivamente a lo que quiere hacer Occidente. Occidente entonces parece que encontró una forma de pegar donde duele sin necesidad de declarar la guerra, que es en las finanzas y en las logísticas, lo que viene tratando de hacer también desde el principio. Porque vos si frenás o demorás un petrolero, no solo le estás reteniendo el crudo que transporta, sino generás costos adicionales por incertidumbre, subís primas de riesgo, complicás los seguros y forzás a la larga a que haya que hacer otras rutas o hacer transbordos más caros. Todo esto se hace, como decíamos, con instrumentos grises, que tienen que ver con dudosas documentaciones, banderas de convivencia, excusas de seguridad ambiental, sospecha de sanciones, etc.
Entonces, con eso, no es casualidad que vayan apuntando siempre a los barcos más viejos, a los que tienen una propiedad poco clara, a los que tienen seguros que no estén en Londres, y bueno, lo que ya sabemos, para tener excusas para poder actuar. En Rusia la cosa empezó a molestar ya, y se empieza a discutir esto como lo que es, un intento de ahogarle los ingresos a Rusia. Y la respuesta también empieza a tomar forma institucional. Hay señales de que estructuras rusas, por ejemplo, las patrullas marinas ligadas a Patrullev, hablan de medidas para proteger a los barcos frente a los estados inamistosos. Fíjense cómo la cosa de a poquito se va poniendo fea. ¿Esto de qué se trata? De escoltas, represalias, etcétera. Es decir, vamos a analizar algunas. Escoltas y convoyes, como pasaba durante la Primera o la Segunda Guerra Mundial, donde buques de guerra custodiaban a los buques cargueros. Esto, el problema que tiene es que es muy caro de ejecutar, porque hay que movilizar buques de guerra para poder proteger a los cargueros, y además eleva el riesgo de fricción y la posibilidad de un incidente, porque si vienen a intentar tomar un buque, ¿qué es lo que van a hacer los buques rusos, los militares? Tienen que intervenir. Si intervienen, van a abrir fuego. Si abren fuego, estamos en la posibilidad de un choque directo, y eso es complicado. Aparentemente esta es una de las decisiones que ya se están implementando a lo largo del Báltico y del canal del Mar del Norte. También se habla de un blindaje jurídico donde Rusia puede empujar esquemas de seguros administrativos, registros menos vulnerables y una documentación en general mucho más prolija para quitar pretextos de Occidente. El problema es que esto no es suficiente, porque Occidente puede frenarlo todo por una decisión política. Si no me interesa lo que Rusia diga, y voy a seguir haciéndolo. Entonces, por un lado, una es muy cara, la otra tiene este problema. Bueno, otra opción sería un desvío de rutas, hacer transbordos por fuera de las jurisdicciones europeas y menos expuesto a los estrechos controlados por la OTAN. El problema es que esto obviamente aumenta el costo, pero también reduce las posibilidades de que sea capturado. Una opción más que se está estudiando es una respuesta espejo, es decir, si Europa incauta algo, Rusia tiene que buscar instrumentos recíprocos, es decir, no necesariamente serán petróleo, porque los buques europeos no van a estar llevando petróleo, pero puede ser otro tipo de cargas, puertos, inspecciones, seguridad, de manera de que se vaya haciendo una escalada comercial marítima. Una posibilidad más es no declarar bloqueo, pero tocar un buque con conexión rusa, hacer que, bueno, básicamente esto sea algo costoso. Y eso es peligroso porque nos asoma una crisis grande. El miedo es precisamente a que esto no quede en casos sueltos y que esto pueda generalizarse mucho más, dadas las intenciones políticas que se están declarando. Entonces vamos recortando las dos tensiones, la del Golfo Pérsico, la del Mar del Norte, la del Báltico, con una China, entonces, que, bueno, ofrece captar emisiones de radar, enlaces, patrones de vuelo, usar sus bibliotecas electrónicas, esto es decir, por los ruidos y por las firmas, por los sonidos, de los submarinos, por ejemplo, de la firma, se pueden ir identificando buques, y a partir de identificando buques ir trazando quién es quién, qué puede estar haciendo, para qué, y esto funciona como una alerta temprana y permite contramedidas iraníes. China básicamente, los buques entonces que decíamos que ha trasladado, los de la familia tipo 815, 815A, son básicamente buques específicos para esto, y los está rotando en el Golfo de Adén. También los está complementando en el Golfo de Adén con buques de escolta y de antipiratería. La excusa de luchar contra la piratería también permite que haya otro tipo de acciones. Básicamente se empiezan a ver ciclos y disponibilidades de destructores y de fragatas chinas en la región. Y eso es importante, dado que el Golfo de Adén permite asomarse, podríamos decir, al Mar Rojo, a Arabia y a Omán con cierta flexibilidad. Es decir,
China no está intentando entonces tener una presencia tan directa, pero sí lo suficiente para poder espiar y pasar la información. Si Estados Unidos entonces pretende golpear a Irán, va a necesitar una superioridad informativa en los servicios de ISR y de electrónica. Pero si China mete sensores en el medio, en el teatro de operaciones, aunque no tengan intenciones de combate ellos, se reduce esa capacidad y en la guerra moderna ya explicamos lo que pasa. Se firmó en el 2026, el 29 de enero, hace unos días apenas, un pacto trilateral con ceremonias simultáneas entre Teherán, Beijing y Moscú. En lo oficial se hablaba de coordinar economía, sanciones, seguridad, ejercicios, inteligencia, todo sin una cláusula de defensa mutua. Hay medios que publicaron que esto es así, como The Middle East Monitor, y lo presentaron como un pacto estratégico trilateral. No se han visto todos los detalles, lo que es público es muy básico, podríamos decir, pero sí lo suficiente como para verificar que hay ejercicios navales trilaterales planificados y una cooperación bilateral ruso-iraní y chino-iraní, sino-iraní, que ya existe. Entonces, nos encontramos en una situación complicada y peligrosa. Tenemos a Trump como un actor de ruptura con el globalismo europeo y en medio de este cuadro se produce la Conferencia de Seguridad de Múnich que mencionábamos al principio. En dicha conferencia de seguridad, el alemán Merz y los líderes europeos hablaron abiertamente de una autonomía estratégica, de una fractura transatlántica y del rechazo cultural a la línea MAGA. Fíjense, hasta ahora estábamos hablando de lo que hacía Rusia y China contra Estados Unidos, pero en la Conferencia de Seguridad Europea aparece el enemigo también como Trump. Y estas son las cosas que generan los medios y los analistas suelen pasar por alto, porque son incómodas y difíciles de explicar. Difíciles de explicar de acuerdo a cuál sea la perspectiva que uno tiene. Para la Europa globalista, la de Bruselas, la de Macron, la de Steinmeier, la de Merz, Trump es un problema, ¿puedes cerrar ahí? Trump es un problema interno, legítimo del orden liberal externo, que tiene que ver con los aranceles, Groenlandia, etc. Pero para Rusia y China, ese problema es una gran ventaja, porque acelera la tendencia a una arquitectura paralela en lo que tiene que ver con comercio, energía, pagos, seguridad regional, etc. El globalismo sabe que Trump entonces es su principal adversario. Trump puede ser antiglobalista en el discurso, y a la vez profundamente coercitivo en los métodos. Porque ese es el otro problema. Y vos no viste lo que hizo Trump. Y Trump secuestra, y Trump amenaza. Una cosa es ser globalista, y otra cosa es no ser globalista, pero eso no tiene nada que ver con que sean nobles sus intenciones o sea una gran persona. Si no entendemos estas cosas, es muy difícil entender lo que pasa en geopolítica. Básicamente, esa posición coercitiva que tiene Trump es la que empuja a Rusia y China a coordinar sus acciones. No tanto por amor ideológico, porque en realidad los modelos chino y ruso son diferentes, sino por una supervivencia sistémica. Voy a darles un ejemplo para que se entienda cómo funciona esto. El Financial Times dice que China advirtió que una venta de armas a Taiwán, aproximadamente de 20.000 millones, que incluían sistemas Patriot y NASAMS, podría completar la visita de Trump a Beijing, que es la que se va a producir ahora en abril y que se supone que va a ser una visita clave para repartir el mundo, básicamente. Y aquí es donde vemos el patrón de funcionamiento que tiene Trump. ¿Trump qué hace? Presiona. ¿China cómo actúa? Responde aumentando el costo diplomático, se enrarece el clima, ahí Rusia aparece como un socio natural de China por un antagonismo estructural con Occidente. Entonces, vamos viendo cómo China y Rusia se unen por la presión y la forma de actuar de Trump. Pero a su vez, en Occidente, ahora lo vamos a ver más adelante, hay dos facciones peleándose. Un detalle más de Medio Oriente antes que me olvide. La embajada china desmintió que China prohíba invertir en Israel. Sí,
aclaró que había restricciones porque eran zonas de alto riesgo general, no solo para el comercio. O sea, China por un lado muestra que quiere ser amigos de todos, que sigue con su discurso gradualista, pero es un detalle. Si China sale a decir, no es que nosotros no querramos invertir en Israel, pero es que hay situaciones conflictivas. En realidad, China está empezando a usar su influencia económica en contra de Israel. Un detalle no menor. No menor la posición de China con Israel, porque Israel está acostumbrado a que todos los países se inclinen su cabeza. Me parece que con China esa historia no va a funcionar. Entonces, empezamos a ver un cuadro con una lógica interna. Hay un reacomodamiento tenso entre los tres grandes actores mundiales, Estados Unidos, China y Rusia. ¿Por qué un reacomodamiento tenso? Porque en realidad no es que se sientan y son tres amigos que se ponen de acuerdo para irse de vacaciones. Se disputa cada espacio. Todos saben que no hay que pelearse porque hay demasiadas cosas en juego y porque esto se saldría de control y podía terminar con la humanidad, pero sí, nadie piensa regalar nada. Entonces todo se va diciendo a cara de perro. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Por otro lado, surge otra cuestión. Occidente ya no es un bloque homogéneo. Occidente presenta peleas puertas adentro. Y hay dos riesgos cuando miramos hacia Occidente. Uno es poder evaluar correctamente la inercia institucional de Estados Unidos, porque ahí es donde vemos el famoso Estado profundo y la continuidad, que no la podemos subestimar, pero tampoco sobreestimar. Y también no sobredimensionar la capacidad de ordenar al mundo solo con la voluntad política. Es decir, Trump puede decir lo que se le dé la gana, pero si no tiene medios materiales, todo queda solo en palabras. Se empieza a ver con nitidez que el globalismo, porque después alguien que es nuevo nunca entiende, el globalismo es básicamente la arquitectura de reglas universales que administran élites occidentales, euroatlánticas hoy, sanciones, control financiero, control de rutas, legitimación mediática. Eso lo podemos considerar el globalismo, por un lado. Y esto es incompatible, este globalismo, con los modelos de Rusia y China que pretende disciplinarlas. O sea, el globalismo quiere disciplinar a Rusia y China a sus intereses. Y también choca con Trump el globalismo porque compite por el mando. Le quita margen a la presidencia y lo obliga a sostener guerras que son ajenas al interés doméstico de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, Trump, Moscú, o sea, Trump, Putin y Xi, no son aliados, pero sí tienen intereses convergentes por momentos contra el mismo aparato globalista que enfrenta a los tres. Si Trump consolida su poder real, no necesariamente se termina con el globalismo, porque este puede mutar a otra cosa, como esferas de influencia, transacciones, acuerdos por la fuerza, por interés. No va a haber un mundo color de rosas, pero sí seguramente va a abrir las puertas hacia un mundo tripartito, el famoso mundo policéntrico, multilateral. Cuando uno habla de policéntrico, o cuando los poderes hablan de policéntrico o multilateral, no dicen cuántos son los centros. Evidentemente son 3, con el futuro seguramente 4 con la India, más los bloques que puedan organizarse y hacer sentir su voz. Lo explicamos muchas veces. Por ahora son 3. El resto mira y tiene que decidir si se organiza y entra, si el mundo islámico, si el mundo hispano, si todos estos grupos aislados se unen entre sí, no todos con todos, sino cada sector y se presenta como una fuerza política, tendrá lugar en ese mundo, y si no, no. Y eso significa que vas a estar a la deriva de lo que los demás hagan. Pero de momento, por eso vuelvo a insistir, hay 3. Hay un Estados Unidos, versión Trump, Rusia y China, con terceros jugando a varias puntas, tratando de ver cómo se acomodan en este sistema. En este esquema, no hace falta que Trump tenga un amor incondicional por Rusia o por China.
alcanza solo con que priorice el orden interno, cortar compromisos costosos y negociar líneas rojas. Esto baja entonces la posibilidad de una guerra total porque prima otra lógica que pasa de ser una cruzada moral universal, como pretendía el globalismo, a un pacto sucio de límites, podríamos decir. Es lindo, es honrado, no sé, pero no es una guerra termonuclear. Por esa razón, nosotros venimos insistiendo que era mejor para los intereses de todos que Trump llegue al poder y no Kamala Harris, porque Kamala Harris era la cruzada moral universal que terminaba en la Tercera Guerra Mundial. Trump es el pacto sucio sin límites. Es un pacto desagradable en el sentido de que no está lleno de virtuosismo, pero es. Puede, entonces haber un escenario donde Trump caiga o quede domesticado. Mucho se ha especulado, en algún momento parecía que estaba domesticado, después parecía que no. No está claro todavía cómo va a caer la moneda. Y en ese caso, el globalismo va a intentar recomponer la disciplina. La disciplina es el orden. Acá mandamos nosotros y Moscú y Beijing obedecen. Y eso es guerra. Y para recomponer esa disciplina, no van a dudar en usar el conflicto, porque el conflicto es lo que finalmente ordena presupuestos, obediencias y permite censuras. La pregunta incómoda es si es inevitable o no una guerra entre todos. Y esta es la gran diferencia que algunos tenemos con la opinión general sobre geopolítica. No necesariamente inmediatamente, pero sí es probable que aumente la presión para un choque mayor, porque el modelo universal necesita demostrar que todavía puede castigar y controlar. Ahí entra entonces esa rutina de incautar buques, el cerco financiero, la escalada tecnológica y las rutas comerciales. Estos no son detalles. Esto es básicamente la preparación estructural para el conflicto. Esto que estamos viendo es cómo se están posicionando para la guerra. Trump, hasta cierto punto, funciona como catejón, como quien detiene esta confrontación. ¿Por qué? Porque Trump sabe que si le marcan la cancha, si esto escala internamente, la cosa se le va a complicar. Trump puede escalar, pero escala de otra manera, no en forma doctrinaria o ideológica, escala en forma instrumental, es decir, escala porque él cree que puede conseguir cosas y retrocede cuando se da cuenta que fue muy lejos. Que no es lo mismo a escalar por la decisión de quién tiene el control total. Esa es la diferencia por la cual el globalismo sí tiende a ser doctrinario, es decir, no negocia esferas, no dice el globalismo, ok, vos te quedás con esto, yo me quedo con aquello. El globalismo pretende obediencia, es mandamos nosotros y todos obedecen. Por eso no hay margen de negociación con el globalismo, esa es la diferencia. Y por eso el globalismo emerge como enemigos de todos, porque se transforma o pretende ser un árbitro universal, es decir, el poder real, el que toma las decisiones. Entonces, es un enemigo de Trump porque lo quiere voltear y porque quiere Estados Unidos a su servicio, pero además es enemigo de Putin y es enemigo de China porque quiere que esos países dejen de ser lo que son, se dividan en decenas de países menores y que todo eso sea nada más que una especie de claque que aplauda sus decisiones. Entonces, el futuro global depende más que nada de la guerra interna que se está dando en Estados Unidos, que más que de la diplomacia internacional. Es decir, que haya una guerra mundial hoy depende de lo que suceda en Estados Unidos. Lo que pasa internamente es secundario. O porque van a negociar y no va a pasar nada, o porque van a ir a la guerra, quieren hacer lo que quieran. ¿Por qué? Porque la decisión está en Estados Unidos. La decisión si hay guerra o no la tiene Estados Unidos. Si Estados Unidos opta por ir a la guerra, obliga al resto a ir a la guerra. Si Estados Unidos opta por no ir a la guerra, simplemente el reparto del mundo se da de otra manera. Washington no define quién manda dentro. Y por eso no puede definir una estrategia hacia afuera, porque no tiene una posición unívoca. Cuando una potencia no puede definir una estrategia, que es lo que le está pasando a Estados Unidos, opera por reflejos.
que es también lo que estamos viendo en Estados Unidos, si uno lo mira con un poquito de detalle. Sanciones, provocaciones, interdicciones de buques, coaliciones de voluntad, guerra por desgaste, todo se va generando porque es exactamente eso lo que estamos viendo. Instrumentos de asfixia económica y control marítimo más que una guerra declarada. Básicamente el mundo ya entró en la fase de coerción rutinaria. Sanciones, control de rutas, incautaciones, es básicamente una guerra económica. Y eso empuja a China y a Rusia a coordinar más, incluso aun si no quieran una alianza formal, porque no hay una alianza formal entre Rusia y China, pero la hay en los hechos. Y el factor disruptivo entonces es Estados Unidos. Si manda el trumpismo, puede haber reparto de zonas y congelamiento de frentes. Si manda el globalismo, la necesidad de reimponer la autoridad aumenta la posibilidad de un choque mayor. La confrontación entonces no se anuncia con bombas, se anuncia con logística. Buques retenidos, corredores militares, pagos bloqueados, bases compartidas, ejercicios navales, inteligencia compartida. Por eso estamos en guerra, porque todo esto ya se está produciendo. Hay una confrontación que está contenida no por paz, sino por un desacuerdo entre las élites occidentales. O sea, si la guerra no estalló todavía, es porque no se pusieron de acuerdo en Estados Unidos. Cuando ese acuerdo se resuelva, ya sea porque es derrotado Trump o porque captura Trump toda la administración, la contención puede desaparecer. Si se resuelve al revés, Trump consolida y limpia aparatos, la confrontación no desaparece del todo, pero cambia de forma. Es decir, va a seguir confrontando con Rusia y con China, pero no como una cruzada ideológica, una todo o nada, sino en realidad como una negociación muy brutal, con pocos límites, pero con algunos límites lo suficiente como para que no haya una guerra total. Y en esto es muy curioso ver cómo nos hablan de izquierdas y derechas algunos. Hoy eso no sirve para nada, solo para confundir. Es una etiqueta vieja que no explica el sistema actual. Y la propaganda woke, como bandera cultural en esa lucha izquierda-derecha, funciona como una cortina de humo. Ocupa la cabeza con moralina y te saca del foco real, que es el poder, la soberanía, la finanza, el control de rutas de comercio y el control de la información. Lo que está pasando entonces se entiende de otra manera, es soberanistas por un lado, administradores del orden universal por el otro. Soberanistas son los estados que quieren decidir por sí mismos y tienen un margen propio. Rusia, China y probablemente el trumpismo. ¿Eso significa que son buenos o malos? No, eso significa que son soberanistas. Ser soberano quiere decir que uno toma las decisiones por sí mismo. Las decisiones pueden ser buenas o malas, eso es independiente. Por eso se confunden con Trump. Trump es soberanista, pero no es ningún santo, pero no importa, estamos diciendo que es soberanista, no estamos diciendo que es un santo. Eso es lo que a veces no se entiende. Y el orden universal se da por el globalismo. El globalismo es el aparato transnacional, hoy centrado en la Unión Europea, con sus burocracias, las redes financieras, las ONG, los medios, que esos buscan reglas únicas, las famosas reglas. Vieron siempre que hablan del orden basado. Ellos creen en las sanciones como herramientas, por eso han sancionado a medio mundo. Y en el control de flujos. Entonces, vemos una disputa, Estado-Nación versus redes. No es derecha o izquierda, es quién manda, de eso se trata. En el modelo en red, el gobierno electo es básicamente un gerente. En el modelo Estado-Nación, el gobierno electo intenta volver a mandar sobre sus monedas, sobre sus fronteras, sobre su energía, sobre industria, su seguridad. Esa disputa de poder es lo que se está peleando hoy. Y no tiene nada que ver con izquierdas o derechas. Tiene que ver por quién toma las decisiones. ¿El que está al frente del Estado o toma las decisiones una red sin patria? La guerra cultural en esto encaja porque la agenda woke no es el centro de la disputa global, es una herramienta interna para fragmentar las sociedades, poniendo en guerra las identidades, bloquear los debates duros precisamente sobre energía, seguridad, defensa, etc. Bueno, lo estamos viendo en la Argentina, la agenda woke, anti-woke tapó todo el resto y un gobierno como el otro hace lo que quiere en toda la materia de energía, seguridad, defensa, infraestructura, qué sé yo, porque todo el mundo está preocupado si es de izquierda o de derecha. Legitiman la censura y crean obediencia moral en lugar de discurso racional y debate. Por eso a la gente común
le cuesta entender lo que pasa, porque le ofrecen un relato simple: progres versus fachas, punto. O fachos, depende del país donde estén, para tapar un conflicto que es más incómodo, que es el de las esferas de influencia contra el reordenamiento de la jerarquía mundial. Entonces, y con esto termino, no estamos viendo izquierdas contra derechas, estamos viendo soberanía contra administración global. La política doméstica no es nada más que un teatro. La obra real es la geopolítica.